Señora Fernández. La tercera propuesta de impulso es la número 139, instando a la Junta de Extremadura a ampliar las plazas disponibles para la acogida de personas menores migrantes no acompañadas, reforzando los centros existentes con más personal especializado en atención psicológica, social y educativa, a cumplir con el artículo 35 de la Ley de Extranjería, a elaborar una estrategia de integración a largo plazo y a poner en marcha campañas de sensibilización social, a la que se le ha formulado una enmienda de modificación y adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que, por lo tanto, ha sido subsanado, además, el número de registro 16.319. El proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y, por tanto, tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a las personas que nos acompañan. Miren, podía comenzar mi intervención, como es costumbre, por parte de todos los grupos parlamentarios que presentamos una iniciativa, dando datos y conociendo los antecedentes del tema a debatir. Pero no, esta vez y esta cuestión no se merece más espera y es necesario abordarla de frente sin medias tintas. Les voy a ser muy sincera y les digo que nada me interesa lo que Vox tiene que aportar a este debate. Así que, señorías de Vox, si quieren, pueden no agotar el tiempo, como hacen en otras ocasiones, como han hecho hace un momento con su propuesta para derogar la ley LGTBI, porque es que conocemos de sobra cuál va a ser el sentido de su voto. Dicho esto, para el Grupo Socialista es necesario hablar de forma clara de políticas migratorias y, más concretamente, del acogimiento de menores migrantes no acompañados. Estos niños y niñas han dejado atrás sus hogares, sus familias y todo lo que conocen. Llegan a nuestras puertas, a nuestros países, a nuestros pueblos, buscando esperanza. Imaginemos por un momento lo que significa para un niño, para una niña, dejar todo lo que ama, la incertidumbre, el miedo y la soledad a la que es sometido. Sin embargo, en medio de esta tormenta, nosotros tenemos la oportunidad de ser su refugio, su apoyo y su familia. El acogimiento no es solo un acto de generosidad, sino también es un acto de valentía. Al abrir nuestras puertas, estamos eligiendo ser parte de una solución, de un cambio. Estamos eligiendo ser la voz de aquellos que a menudo son silenciados, por lo que hoy les invito a reflexionar sobre el impacto que podemos tener en la vida de estos menores. Porque cuando un menor llega a nuestro país, llega al conjunto del país. En España hay territorios que no tienen mar y, por lo tanto, nunca llegará un menor en cayuco a ese territorio. Sin embargo, también es su responsabilidad. Es exactamente lo mismo que le pedimos a Europa en su día, donde hay países que no tienen mar y a los que no llega la inmigración de la misma forma que llega a España. En aquella ocasión pedimos solidaridad y logramos que se aprobara un pacto de asilo e inmigración, apoyado, por cierto, por el Partido Popular Europeo, en el que se hizo corresponsable a todos los Estados miembros para dar una solución de forma unánime. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de marzo un Real Decreto Ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para dar una solución reglada de acogida entre las comunidades autónomas. Este ha sido el primer Gobierno que da una solución estructural a la situación que viven los menores migrantes en comunidades que reciben más presión migratoria, con una distribución equitativa y con criterios homogéneos, para que el Estado decida cuál será la ubicación y el número de plazas por territorio. Si no hay acuerdo en la conferencia sectorial, como se prevé, los criterios se establecerán en base a la población, a la renta per cápita, a la tasa de paro, al esfuerzo, dimensionamiento de plaza, ciudad fronteriza, insularidad y dispersión. La reforma también establece que se podrá declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios donde se exceda en ocupación
3 veces su capacidad. Es el caso en estos momentos de Canarias y de Cataluña. No entendemos al Partido Popular, el mismo que gobierna en coalición en Canarias y que se ha mostrado favorable a esta solución. No me cabe en la cabeza que el Partido Popular diga que no a una política que está presionando de tal manera a comunidades en las que ellos gobiernan. En este tema, el señor Feijóo va dando bandazos y es como la presidenta Guardiola, ausente, dice una cosa y hace la contraria según la ocasión. No entendemos el rechazo del Partido Popular a esta propuesta porque los criterios son muy semejantes a los que se utilizaron el verano del año pasado para repartir a 300 menores. ¿Qué pasó entonces? Le costó la ruptura con Vox en aquellas comunidades donde gobernaban. ¿Se acuerdan, verdad? También aquí, en Extremadura, para bochorno de todo, llevando ligado el mayor fracaso de la señora Guardiola, la retirada de sus presupuestos. Y no hemos cambiado nosotros, porque la postura del Partido Socialista y nuestra defensa ha sido siempre la misma. ¿Qué le ha pasado entonces al Partido Popular? Porque aquí quien ha cambiado en esto ha sido el Partido Popular, que ahora ha decidido optar a comprar el discurso de la ultraderecha de este país. Señorías del Partido Popular, les iba a retar a que fuesen capaces de hablar de este tema sin nombrar a Cataluña, a Junts. Estamos hablando de Extremadura y de lo que podemos hacer desde aquí. Pero vista su enmienda, ya sabemos que ustedes no tienen más discurso que ir contra el Gobierno de España. Y como hemos venido a hablar claro, me voy a anticipar. Y les voy a decir que el pacto del Gobierno de España con Junts es fruto de la incompetencia del Partido Popular. Incompetencia, insolidaridad y mala fe del Partido Popular que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y que no es capaz de llegar a consensos en acogimiento de menores migrantes. ¿Saben ustedes cuántos menores acoge Canarias? 5.518. ¿Y Cataluña? 2.242. ¿Y Extremadura? ¿Cuántos menores hay en Extremadura? 93. 93 según respuesta de ayer mismo de su Gobierno. Es tan insignificante el dato en comparación con el resto de comunidades autónomas que da vergüenza, aunque lo maquillen con un porcentaje, con ese 111% que no se cansan de repetir. 93 niños y niñas en una región con más de 1 millón de habitantes y con más de 41.000 kilómetros de dimensión. Hablemos claro, donde hay una verdadera saturación es en Canarias y en Cataluña. Y lo que vivimos el año pasado fue un auténtico bochorno. Se llegó a un acuerdo para acoger a 347 menores y no cumplieron. No debemos olvidar que son niños y niñas, igual que eran menores los que acogimos tras la invasión de Ucrania, con la diferencia del color de piel. Lo que ustedes están haciendo se llama xenofobia, se llama racismo, y es lo que destilan los líderes del Partido Popular que se niegan a este reparto, incluyendo a la presidenta de nuestra región, a la señora María Guardiola. No solo se niegan a ser el hogar de los más vulnerables, sino que en su afán de torpedear al Gobierno de España, ocultan datos al Ministerio de Infancia, siendo el más claro ejemplo de desobediencia institucional. Señores y señoras del Gobierno ausente, que me conteste luego el portavoz del Partido Popular, ¿han enviado ya los datos detallados que se les ha reclamado? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocultar la Junta de Extremadura para no enviarlo? Lo nunca ha visto. A Extremadura se le ha hecho un requerimiento por parte del Gobierno de España. ¿Qué será lo próximo? Ustedes no están preparados para gobernar una región. Mire, la presidenta de la Junta de Extremadura tiene que elegir cuál es la Guardiola de hoy. Si la que aceptó inmigrantes pese a romper con Vox o la que ha visto cómo las amenazas a Abascal han surtido efecto y por eso ahora se niega a hacerlo. La señora Guardiola, la que dijo que no gobernaría con quien deshumaniza a las personas migrantes, y ahora es ella la que lo está haciendo en primera persona, negándose a recibir a estos niños y niñas. La misma que amenaza con recurrir al Constitucional el reparto de estos menores, como ha hecho ya su amiga, la señora Ayuso. Nada nuevo. El Partido Popular siempre actúa igual. En su histórico cuentan ya con innumerables recursos
La ley de igualdad, la ley del matrimonio igualitario, la ley de eutanasia, la ley del aborto. Nada nuevo y nada que nos asuste, señorías del Partido Popular. El Partido Socialista siempre va a defender los avances sociales y los derechos humanos, siempre. Mire, la señora Guardiola dijo el pasado pleno, a pregunta de la señora de Miguel, que Extremadura no tiene ningún problema en acoger menores inmigrantes, siempre y cuando pueden ser atendidos de una manera digna. Pues, señorías, de esto va esta iniciativa, de dignidad, de estar a la altura, de voluntad política, de poner dinero y de ampliar las plazas para acoger a estos niños y a estas niñas, de no culpabilizar a Pedro Sánchez de todo lo que pasa. El pasado año el Gobierno de España puso 35 millones para el acogimiento y en esta ocasión pondrá 100 millones de crédito extraordinario. No pongan excusa. Es hora de que el Partido Popular asuma su responsabilidad y deje de lado la demagogia. El Partido Socialista ha estado y estará siempre del lado de los más vulnerables. Es crucial que fomentemos una cultura de acogida y solidaridad en nuestras comunidades. Extremadura puede ser su hogar. Todo está en sus manos, señora Guardiola. Nada más. Gracias, señora García Ramos. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Tortonda Gordillo por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos también y buenas tardes a los que nos están escuchando en la tribuna. Y, señora García Ramos, el 31 de marzo le dimos los datos al Ministerio. Y, además, esta propuesta de impulso no es una propuesta de impulso, esto es una propuesta de pronunciamiento, porque sabe usted perfectamente que las competencias en materia de migración la tiene el Estado y, por lo tanto, es Pedro Sánchez el que tiene que dar las respuestas al tema de la inmigración. Es Pedro Sánchez el que tiene que dar esas respuestas de manera igualitaria en todo el territorio. Y, además, es Pedro Sánchez el que tiene que también dar las soluciones financieras a una competencia que él ha querido trasladar a las comunidades autónomas en ese acuerdo, sí, con Junts, no con Cataluña, con Junts, con el fugado, con ese. Mire, se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados el Real Decreto en el que el Gobierno lo que hace es poner un parche. ¿Y qué es el parche? El repartir a los inmigrantes, a los menores, como si de paquete se tratase. Eso es lo que ha hecho ese Real Decreto, porque no aborda ni una sola de las causas de raíz, como tampoco aporta ni un solo recurso, pero muchísimo menos dinero, señoría. Claro que estamos hablando de dinero. Se necesita una política integral, una política que dé respuesta al desafío extraordinario en lo que ustedes lo han convertido, porque ustedes han convertido en algo crónico la crisis migratoria que tiene todo este país. Las infraestructuras en Canarias, como en el resto de las comunidades autónomas, están saturadas y sin recursos. Y, desde luego, lo que se piensan desde las comunidades autónomas, que, por cierto, estoy totalmente convencida, señoría, que esa arbitrariedad que tienen ustedes con las políticas migratorias está perfectamente orquestada por Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque gobierna el Partido Popular en toda España y eso es lo que ustedes quieren hacer, el no atender para que sean las comunidades autónomas del Partido Popular quien la haga. Es una chapuza administrativa. Hablaba usted del fondo de compensación, 100 millones. ¿Y cómo se va a repartir? ¿Cómo se van a repartir? Pues supuestamente por una sobreocupación que dicen ustedes que está calculada, pero donde no hay una capacidad teórica, ¿verdad?, analizada y estudiada. Mucha hipocresía, porque tachan a las comunidades autónomas de que no queremos inmigrantes. No, señoría, si lo que no quieren inmigrantes son los catalanes. Fíjese lo que decía la señora Noguera, de Junts. Nos oponemos a seguir
sobresaturando Cataluña. El Gobierno está negociando con nosotros la delegación plena de las competencias y los recursos en inmigración. ¿Cómo pueden pensarse que nosotros vamos a aceptar una ley que nos obliga a acatar las decisiones en un ámbito en el que estamos negociando la delegación plena de las competencias? Eso lo dice Junts, su socio. Eso es lo que dice, que ellos no. Es verdad, no quieren más inmigrantes, pero sí quieren las competencias estatales en inmigración. Esas sí. Eso es lo que quieren, romper España, empezando también por la inmigración. Eso sí, señorías. Fíjense, Sánchez promueve una política de acogida que olvida la integración real, mientras que Cataluña, Junts e Illa, porque Illa calla, se lo está solucionando el otro, pero Illa calla, y no ocultan cuál es su verdadero objetivo, que no es la de incluir, como si la de catalanizar. Es decir, señorías, si no tienes los papeles, si no te doy los papeles si no hablas catalán. Esa es la política. Entonces, señorías, yo les pregunto, ¿quiénes son los xenófobos? Ustedes y Junts. ¿Quiénes son los racistas? Ustedes y Junts. ¿Cuál es la máxima del independentismo racio y excluyente? Pues aquellos que dicen que defendemos y defenderemos que el conocimiento de la lengua sea un requisito porque sin integración no hay nación catalana. Y eso lo dice Turull. Es una instrumentalización política de la inmigración disfrazada de buenas intenciones, señoría. Mucha hipocresía y muchísima falsedad. Solidaridad, sí. Humanidad, también. Sentimientos, todos los del mundo. Y responsabilidad con recursos. Porque le voy a decir, y termino ya, señora presidenta, con lo que decía el señor Torres, ese que a lo mejor también se ha montado en los autobuses. Si no se recibe un reparto equitativo de ayuda financiera por las comunidades autónomas, a lo mejor estamos asumiendo una responsabilidad y una competencia que no es de las comunidades autónomas. Esto lo decía en el año 22, pues estamos peor ahora en el año 25. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Tortonda. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, si acepta o no la enmienda presentada. No acepta la enmienda presentada, por lo tanto, continúa el texto original. Ahora continuamos con el turno de fijación de posiciones y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. La verdad es que este tema me supera. Me supera porque me supera la miseria moral con la que debatimos este asunto. Me supera. Lo reconozco. Es decir, no quiero alterarme porque saben que yo soy una persona que intento en la medida de lo posible ser vehemente, pero no alterarme. Pero yo aquí veo mucha miseria moral. Veo mucha miseria moral de las derechas. Muchísima miseria moral. Es decir, parece... Sí, es que... Junts es también derecha, lo digo un poco porque no se les olvide. A ver, estamos hablando de niños solos. Yo no sé si a la gente se le ha olvidado que estamos hablando de niños solos desamparados y los estamos utilizando como una herramienta electoral. Estamos hablando de efectos llamada en Extremadura. Efectos llamada en Extremadura. Y que además tener memoria de los extremeños y extremeñas cuando nos marchábamos a Alemania, ¿cuál era el efecto llamada? Pues el mismo que está pasando ahora, el hambre, la necesidad, y ahí hay un elemento adicional que es la guerra. Miseria, de verdad, que no se me ocurre otro término que miseria. Y además hay alguna serie de preguntas que hay que decirles a la derecha. A mí no me gusta un acuerdo con Junts. ¿Pero por qué se ha producido un acuerdo con Junts? ¿Por incomparecencia del PP? Porque ha decidido, señora Tortonda... silencio, por favor. Ha decidido no comparecer el PP en un acuerdo de patria, con los golpes de pecho de patriotismo que se dan. Es decir, no tiene una comunidad autónoma que encima cogobiernan, no tiene una emergencia. Y luego le pregunto, ¿quién es competencia en materia de servicios sociales? Las comunidades autónomas, ¿sí o no? Los menores, ¿de quién son competencia? De las comunidades autónomas. ¿Para qué tenemos el sistema de financiación autonómica? Ahora, si somos frívolos regalando dinero, pues tenemos un problema.
Los acuerdos del Consejo Sectorial que veo yo, del Consejo Sectorial de Infancia, veo que los acuerdos son financiación de plaza a 145 euros plaza día. Tenemos licitaciones aquí para recursos, por ejemplo, de medidas judiciales, que esto hablamos de 115 euros día plaza, 30 euros menos. Y nos quejamos. Me sorprende. Contingencia extraordinaria, es decir, no respondemos continuamente con los presupuestos públicos a situaciones de emergencia humanitaria. No hemos respondido como debe ser ante una situación de emergencia humanitaria con las inundaciones. ¿Esto no es una emergencia humanitaria? No respondimos en la guerra de Ucrania, porque era una emergencia humanitaria, con sentido de Estado y patriotismo, sí. Sacamos albergues debajo de las piedras. Todos los ayuntamientos se ponían a ofrecer. Y se financió. Y yo lo viví porque trabajaba en servicios sociales y viví cómo se hizo ese esfuerzo por parte de la ciudadanía y de las administraciones. ¿Por qué no se hace ahora? ¿Por qué no se hace ahora? La explicación única que tengo yo para que no se haga ahora, como se hizo con una emergencia como las inundaciones o como una emergencia como la guerra de Ucrania, es que son negros y pobres. ¿Me dan otra explicación? La única explicación que encuentro yo para que lo que se hizo en la guerra de Ucrania no se esté haciendo con la emergencia humanitaria en Canarias es que son negros y pobres. Y eso tiene un adjetivo muy feo que a ustedes les molesta, pero se conjuga fácilmente. Racismo miserable. Nada más y gracias. Gracias, señor González. A continuación, por tiempo de 5 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra el señor Fernández Calle. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Efectivamente, señora García Ramos, nuestra posición está más que clara. Yo ahora lo repito por activa y por pasiva. Pero bueno, las veces que ustedes quieran, yo dispuesto a recalcarla y a subrayarla. Nosotros nos oponemos de manera frontal y absoluta al reparto de menas. Pero no solo en este... Yo sé que lo saben, pero yo se lo repito, porque ustedes traen aquí lo mismo siempre, pues yo lo digo lo mismo. Total y absolutamente. Pero no solo a Extremadura, sino a cualquier lugar de España. Y para que quede constancia, como dije el otro día en un medio de comunicación, de la hipocresía y de las mentiras que circundan este tema, mire, para empezar, lo dije el otro día, lo repito ahora, me decía la señora Álvarez que de dónde había sacado los datos. Bueno, pues a mí no se me olvidan las cosas y yo lo traigo en la tele el otro día, señora Álvarez. Mire, para empezar, la mayoría no son menores. Mire, datos del Ministerio Socialista. En cuanto a la edad media, esta oscila los 20 años. Y esto es así porque los datos oficiales consideran como un mismo colectivo a los MENA y a los jóvenes extutelados. Ministerio Socialista. Prácticamente todo, el 94%, luego se lo dejo, el 94% son varones. El 94% son varones. Es curioso, antes no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido el señor, bueno, no me acuerdo el apellido, el portavoz de Podemos, de Unidas por Extremadura, perdón, que se ha referido a Ucrania. Es curioso, pero de Ucrania huían fundamentalmente mujeres, niños y ancianos. Aquí lo que normalmente vienen son jóvenes en edad militar. Es curioso, simplemente es curioso. Yo solo pongo ese dato curioso. Mire, el 94% son varones y el 70% proceden de Marruecos, según la estadística oficial del Gobierno. Seguimos.
Como le he dicho, el 70% procede de Marruecos. En el mes de enero del año pasado, el Gobierno de Aragón, también se lo dije el otro día, practicó pruebas periciales a todos los menas que estaban bajo su cargo, que tenían bajo su tutela. El resultado fue el siguiente. El 90% de los jóvenes migrantes sometidos a pruebas periciales en Aragón son mayores de edad. Esto es del Gobierno de Aragón. Y lo otro era del Gobierno de España. Este era del PP y el de España es suyo con los golpistas. Más cosas. Los menores, si lo son, ya lo saben ustedes, pero os repito, si lo son, digo, porque es evidente que la mayoría no lo son, como que mejor están, como ha dicho antes mi compañero García, es con sus padres y en sus países, en su cultura. Nosotros no solo no queremos que lleguen más, es que nosotros no queremos que se repartan y además queremos que los que tenemos se repatrien, porque entendemos que donde mejor están es con sus padres, como he dicho antes. También se ha hecho referencia al coste económico. Cada uno de los menas que tenemos en España tienen un coste, su mantenimiento, aquí de entre 3.000 y 5.000 euros al mes. ¿Qué extremeño gana entre 3.000 y 5.000 euros al mes? Pues eso es lo que la Junta va a, o quiere, o dedica al mantenimiento de estos menores. Nosotros esa cantidad ingente de dinero, como siempre le hemos dicho, queremos que se dedique a los extremeños y a las necesidades de los extremeños. Por ejemplo, ya saben ustedes que Extremadura es la región con la tasa de riesgo de pobreza infantil más alta de España. Pues sería un buen sitio para invertir esa cantidad de dinero. En fin, y resumiendo mucho, como siempre les digo, para nosotros siempre, siempre los españoles primero. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Cierra el grupo autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, presidenta. Gracias, señor González Frutos, por lo que entiendo que es su apoyo a esta iniciativa. Señorías de la derecha y de la ultraderecha, señorías del Partido Popular y Vox, como les presupongo a ustedes, católicos, les voy a decir unas palabras del Papa Francisco. Abro comillas. Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Repeler sistemáticamente a los inmigrantes es un pecado grave. Pues, desde luego, señorías del Partido Popular, señorías de Vox, después de lo que hemos escuchado en esta tribuna, ustedes todos van a ir de cabeza al infierno. Vayan a confesarse que falta les hace. Señorías del PP, señorías del PP, señora Guardamos Tortonda. silencio, por favor. Señorías Ya del PP. pido yo silencio, por favor. Continúe. Señorías del PP, señora Tortonda, con esto, con sus primos, que siembran odio por donde pasa, se les va a recordar, señores del PP, señoras del PP, acuérdense de lo que les digo. Y, señora Guardiola, para usted los problemas y las soluciones siempre tienen que venir del Gobierno de España. ¿Para qué está usted entonces? ¿Para qué la necesitamos? ¿Es esto cuestión de dinero, señora Guardiola? ¿No cree que hay cosas que están por encima del dinero? ¿No les da vergüenza? ¿Sabe usted a cuántos niños podría acoger Extremadura con los 3 millones de euros que han recortado de cooperación? A más de 200 niños durante un año entero. ¿Sabe usted a cuántos niños podría acoger Extremadura con los 60 millones de euros con los que ha privilegiado a los ricos? Casi 5.000 niños durante un año entero. ¿De verdad es cuestión de dinero? ¿De verdad que Extremadura no puede acoger a 169 niños y niñas? Claro que sí, a estos y a muchos más. ¿No hay dinero o no hay voluntad política? La respuesta está clara y se les tendría que caer la cara de vergüenza. Ningún gobierno ha transferido nunca tantos recursos a las comunidades autónomas como los gobiernos de Pedro Sánchez. Guardamos silencio. Ningún gobierno ha transferido
Nunca tantos recursos a las comunidades autónomas como los de Pedro Sánchez. Desde 2018 son más de 400.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo la solidaridad interterritorial. Yo también les pregunto, señorías del Partido Popular, ¿cuál es el Estado en el que creen? ¿Qué España es la suya? ¿La solidaria entre comunidades autónomas? ¿Cuál es su modelo de patriotismo? Veamos algunos ejemplos del Estado en el que cree el Gobierno de la señora Guardiola. 1. ¿La financiación justa entre territorios? No. De ahí me enfado, me levanto y me voy. ¿Verdad, señora Manzano? 2. ¿El reparto justo de menores migrantes no acompañados? No. Me niego a acogerlos, oculto información y amenazo con recurrirlo. ¿Verdad, señora García Espada ausente? 3. ¿Los aranceles de Trump? Ah, sí. Para eso sí debemos llevar una estrategia de país y que las comunidades autónomas estén unidas. Para eso sí, ¿verdad, señora Guardiola? Para eso sí, ustedes que se llaman patriotas, pero su patria no son las personas, sino el dinero. Ustedes son solo patriotas de boquilla y de pacotilla, que todo hay que decirlo. Ustedes son los que rompen España con sus decisiones y no nos van a callar. No nos van a callar, ni dentro del hemiciclo, ni fuera. ¿Saben lo que es patriotismo de verdad? Amar a España en su conjunto, con sus diferencias, con sus peculiaridades, cooperar con los territorios que lo están pasando mal, no dejar a nadie atrás, proteger a los más vulnerables, luchar por el progreso, avanzar en derechos sociales, ser solidarios y proteger los derechos humanos. Y todos esos valores, todo eso, son los que el Partido Socialista ejerce en cada sitio donde gobernamos. Acuérdense bien, señorías del Partido Popular, Gobierno del Partido Popular, de lo que van a votar hoy, porque les va a perseguir toda su vida. Nada más y muchas gracias.